Se va a otorgar la palabra en estos momentos al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Olivas. Hay que destacar de que el presupuesto para el año fiscal 2019, presentado por los representantes del Ejecutivo, asciende a 168.074 millones de soles. Escuchemos al ministro de Economía y Finanzas. De Economía y Finanzas para el año 2019. En términos de las perspectivas económicas, lo primero que podemos notar es que el mundo sigue en un ritmo volátil. Pueden ver en la primera gráfica de la izquierda cómo el índice de volatilidad ha aumentado durante todo el año. Sin embargo, esta volatilidad que estamos experimentando en el mundo no se ha traducido en menores tasas de crecimiento, sino todo lo contrario. Las tasas de crecimiento en el año 2018 está prevista que llegue a un 3,9% y el próximo año a una cifra similar. Esto se debe principalmente a la recuperación que está marcando la economía de los Estados Unidos y también la recuperación de la gran parte de las economías de Europa, que hace un par de años estuvieron en algunos problemas. Y todo ello a pesar de la ligera desaceleración de la economía de China. En todo caso, estamos creciendo en el mundo a tasas cercanas al 4%. En el lado peruano, estamos trabajando muy duro para poder llegar a una tasa de crecimiento del 4%. Nosotros entendemos que parte del impulso para llegar al 4% tiene que ver con la inversión pública. Estamos haciendo los mayores esfuerzos porque la inversión pública se acerque a lo que estaba previsto en el marco macroeconómico multianual, que era una tasa de 14%, una tasa de crecimiento de 14%. Ya hemos visto que en octubre la inversión pública superó el 30%. El último dato que teníamos a noviembre, estamos en una cifra cercana al 50%. Y la expectativa es que en el mes de diciembre también tengamos una cifra fuerte. Si llegamos a consolidar esto, estamos en línea para llegar a la tasa de crecimiento de 4%, que es la que está en el marco macroeconómico multianual. Y en el gráfico de la izquierda ustedes pueden ver cómo la producción de electricidad, que es uno de los indicadores adelantados que mejor tenemos para prever lo que puede pasar con el PBI, también tiene una tendencia positiva. Entonces estamos, en resumen, muy encaminados a esta tasa de 4%, que además debería aumentar en los próximos años, como vemos en la página 5. La expectativa que tenemos es superar la tasa de crecimiento en los próximos años. El presupuesto se ha configurado con una tasa de 4,2% y esa tasa crecería. Lo importante y lo notable de este crecimiento para este y para los próximos años es que estaría liderado principalmente por la demanda interna, a diferencia de lo que pasó en los últimos años. En el lado izquierdo de la gráfica ustedes pueden ver que en los años anteriores el crecimiento ha estado principalmente, ha provenido de la parte externa, vinculada mucho al crecimiento de los precios de los minerales. Sin embargo, a partir del 2018, la demanda interna es la que está marcando el crecimiento de la economía. Esto es principalmente el consumo y la inversión. Y las expectativas que tenemos para los próximos años, en el caso de la inversión, tiene que ver tanto con la parte minera como la parte de infraestructura en general. En el gráfico de la página 6 pueden ver que hay un gran dinamismo de la inversión privada que ya se está materializando desde el año 2018. Al lado izquierdo pueden ver un resumen de los principales proyectos mineros que involucran una inversión de 8.755 millones de dólares. Esta es una inversión que ya está en camino. No estamos hablando de lo que va a venir más adelante. Es inversión que ya empezó. Tenemos los casos de Quellaveco, de las minas de Quellaveco en Moquegua, más de 5.300 millones, Mina Justa en Ica, más de 1.600 millones, la ampliación de Toromocho, más de 1.350 millones de dólares, Quechermain en Cajamarca, 300 millones de dólares, los relaves de San Rafael,
200 millones de dólares en Puno. Son inversiones que, repito, ya están en camino, van a durar seguramente 1, 2 o 3 años y estos montos de más de 8.750 millones nos van a dar parte del impulso que necesitamos para la inversión privada. Pero la inversión privada no se queda solamente en los proyectos mineros, también tenemos proyectos de infraestructura que algunos ya están en camino y otros ya se firmaron los contratos para iniciar su inversión en el año 2019. Tenemos, por ejemplo, el terminal portuario de General San Martín, una inversión que ya se inició hace como 4 meses, equivalente a 249 millones de dólares. También la modernización del aeropuerto Jorge Chávez. Se han entregado los terrenos hace poco más de 4 semanas. Esta inversión de más de 1.500 millones de dólares también ya se ha iniciado y va a proseguir en los próximos años. Se tiene pensado también la adjudicación de bandas anchas, un paquete de 7 regiones por 538 millones y otras 6 regiones por 359 millones. Otro proyecto muy importante para la región de Puno es la planta de tratamiento de aguas residuales del lago Titicaca, una inversión prevista por más de 262 millones. Y finalmente el terminal portuario de Salaberry por 229 millones, cuyo contrato también se firmó hace cerca de 3 meses y cuya inversión ya se ha iniciado. Todas estas expectativas de inversión pública nos van a dar el impulso necesario para el crecimiento económico que he mencionado anteriormente, pero siempre tenemos que tener en cuenta también la responsabilidad fiscal. Y en ese sentido, las cuentas fiscales tienen una trayectoria de consolidación hacia el 1% de déficit hacia el año 2021. La previsión del marco macroeconómico multianual estaba en un déficit de 3% para el año 2018, para este año, a pesar de que la meta o el techo que se tenía legalmente era de 3,5%. Sin embargo, los últimos datos que tenemos es que vamos a estar incluso por debajo de esta cifra del 3%, a pesar del fuerte impulso que le estamos dando en la inversión pública. El déficit fiscal estaría bordeando el 2,7% debido principalmente al aumento sostenido que hemos tenido en la recaudación tributaria este año. En el lado derecho ustedes pueden ver el saldo de la deuda pública del sector público no financiero, que estaríamos por debajo del límite legal del 30%. Ha habido un impulso, un aumento importante en la deuda en los últimos años debido a que hemos tenido déficits fiscales, los que pueden ver en el lado izquierdo de la gráfica. Esto ha hecho que para el año 2019 estemos superando el 27% del PBI como saldo de deuda pública. Y sin embargo, la expectativa es que con la consolidación fiscal podamos poco a poco mantenernos en alrededor de esa cifra, siempre por debajo del 30%. Todo esto, este manejo fiscal responsable ha repercutido en el afianzamiento de las calificaciones que tenemos de parte de las calificadoras de riesgo internacionales. Las 3 principales han reiterado la calificación que tiene el Perú. Estamos solamente por debajo de Chile en el área de América Latina. Y a pesar de que en otros países, incluyendo Chile, ha habido algunas perspectivas negativas a sus respectivas calificaciones. El Perú, junto con México, es uno de los pocos países de la región que ha podido mantener esta calificación, que es muy importante porque, de alguna manera, no permite que el costo de la deuda siga aumentando. Eso en cuanto a la parte macroeconómica. Ahora vamos a hablar, de acuerdo a lo que nos pide el reglamento del Congreso, del financiamiento del presupuesto del año 2019. Como ustedes saben, el presupuesto institucional de apertura aumenta en un 6,9% en el año 2019 y esto está sostenido en buena medida porque los ingresos del Gobierno General también estarían aumentando en una cifra incluso superior del 9,2%. Eso nos va a permitir la consolidación fiscal que acabo de mencionar. El presupuesto del año 2019 tiene algunos supuestos, que son los que se mencionan en la página 11. El crecimiento del mundo estaría en 3,8%, como mencioné anteriormente. Los precios de exportación, los términos de intercambio,
no van a estar tan favorables como han estado en el año 2019. Estamos preveyendo solamente un aumento en el precio de las exportaciones de 0,5% en términos porcentuales. El crecimiento económico estaría en un 4,2%, el déficit fiscal en 2,7% del PBI, el saldo de la deuda pública en 27,5% del PBI y la inflación estaría en alrededor de 2,5%, que es la expectativa que tiene el mercado en estos momentos. Para el 2019, el total de los ingresos fiscales van a representar el 19,3% del PBI. Ustedes pueden observar la tendencia positiva que se estaría teniendo desde los últimos 3 años, ¿no? Sobre todo en el año 2016 tuvimos una fuerte contracción de los ingresos públicos como porcentaje del PBI de casi 1,5% puntos porcentuales. Desde ese entonces hemos venido recuperando los ingresos públicos. Para el año que viene se está previendo una cifra superior a la de este año en 0,3 puntos porcentuales. Esto se debe principalmente a la recuperación en el impuesto general a las ventas, producto de la dinámica que está teniendo la demanda interna. Los ingresos por IGB estarían aumentando en 0,2 puntos porcentuales, según la proyección que tenemos para el próximo año. También hay un aumento de 1 punto porcentual en el impuesto selectivo al consumo, gracias a las medidas que se tomaron en mayo de este año de ajuste en algunos de estos rubros. Entonces, los ingresos se están recuperando poco a poco, sobre todo desde el año 2017. El año 2017 llegaban a 18,3% del PBI. Para el año 2019 estamos preveyendo 1 punto porcentual más. Hablando estrictamente de la fuente de financiamiento del presupuesto 2019, los recursos públicos en total llegan al 20,7% del PBI. Como siempre, el principal rubro son los recursos ordinarios, los recursos del Tesoro que provienen principalmente de la recaudación que hace la SUNAT, la recaudación de los impuestos. En segundo lugar, en términos de importancia, tenemos los créditos, tanto externos como internos, que llegan a casi un 15% del financiamiento del sector público. Y luego tenemos a los recursos determinados en un 13%. Vamos a ver rápidamente cada uno de estos rubros con algún detalle. En los recursos ordinarios, los principales rubros son los impuestos a la producción y el consumo, con un 8,4%, donde principalmente está el IGB, y el impuesto a la renta, que estaría llegando a casi un 5% del PBI como recaudación. Aquí todavía somos conscientes de que tenemos que trabajar una serie de medidas adicionales para mejorar la recaudación de los impuestos. Nosotros estamos muy empeñados en reducir las grandes tasas de evasión y de elusión tributaria. La evasión tributaria del IGB llega al 36%, la del impuesto a la renta llega al 51%. En la medida en que no ataquemos directamente estos grandes niveles de evasión, va a ser muy difícil que podamos seguir brindando y cerrando las brechas de infraestructura tanto social como productiva que tenemos en el país. Y para eso hemos ya lanzado algunas medidas y en los próximos meses trabajaremos conjuntamente con el Congreso para seguir fortaleciendo nuestra presión tributaria. Con respecto a los recursos determinados, que financian el 13% del presupuesto, aquí estamos hablando principalmente de los recursos del canon. Dentro de los recursos del canon, el principal, ustedes saben, es el canon minero. Estamos preveyendo cerca de 2.550 millones de soles de canon minero para el próximo año. Y en segundo lugar de importancia tenemos el canon gasífero. Allí tenemos una proyección de más de 1.540 millones para el año próximo. Y después tenemos también la lista de otros sectores que también tienen canon, como el forestal, el pesquero, el hidroenergético, y también tenemos montos importantes por las regalías mineras que superarían los 1.040 millones de soles para el año próximo.
Otro rubro importante dentro de los recursos determinados es el Foncomún, el Fondo de Compensación Municipal, que se nutre de 2 puntos de lo que es el impuesto general a las ventas. Este año estamos previendo más de 5.240 millones de soles del Foncomún. Y finalmente también tenemos los impuestos municipales, con una recaudación de más de 3.100 millones. Este es otro de los temas que tenemos que trabajar conjuntamente desde el Congreso para aumentar la recaudación de los impuestos municipales en línea con la descentralización fiscal que promueve este gobierno. Ahí ustedes pueden ver que los impuestos municipales solamente representan 0,4% del PBI, cuando para un país con el ingreso que tiene Perú, esta cifra debería ser por lo menos el triple de lo que estamos recaudando en este momento. Con relación a los RDRs, a los recursos directamente recaudados, con ellos se financia casi el 9% del presupuesto. Allí en la gráfica 16 ustedes pueden ver el detalle de los rubros que representan los RDRs. Estamos utilizando en buena parte saldos de balance, son recursos no gastados en los años anteriores para financiar el presupuesto. Pueden ver que el 18,8% de los RDR son esos saldos de balance y porcentajes aún mayores provienen tanto de la venta de servicios como de los derechos y las tasas administrativas que cobran las distintas entidades del sector público. Al lado derecho ustedes pueden ver la composición por el Gobierno nacional, Gobierno regional y gobiernos locales. Los RDRs del Gobierno nacional son casi 3/4 partes del total de recursos directamente recaudados. Los gobiernos regionales tienen una proporción muy baja de 5,5% y los gobiernos locales poco más del 20% de la composición de los RDRs. Y para finalizar, hablar muy rápidamente del presupuesto del sector Economía y Finanzas. Esto ya ha sido expuesto la última vez que estuvimos aquí en el Congreso y además en extenso en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Ustedes tienen la información, entiendo, en sus tabletas. En el caso del sector Economía y Finanzas tenemos estos 5 grandes objetivos estratégicos sectoriales. Primero, consolidar el equilibrio y la sostenibilidad fiscal. Segundo, lograr el funcionamiento eficiente de los mercados y el incremento de la competitividad. Tercero, alcanzar una mayor recaudación de los ingresos fiscales. En cuarto lugar, reactivar la inversión orientada al cierre de brechas de la infraestructura social y productiva. Y en quinto lugar, a mejorar el desempeño del gasto público en los 3 niveles de gobierno. Esto es básicamente a lo que se dedica el Ministerio de Economía y Finanzas en términos de objetivos sectoriales. Hablando de cifras, está en la página 20, como sector Economía y Finanzas, la composición de todos los pliegos de este sector. Naturalmente, el del MEF es el pliego más alto. Ya vamos a ver por qué más adelante. Tienen la evolución del presupuesto del MEF. El año 2019 va a superar los 22.800 millones de soles. En segundo lugar, en términos de montos, le sigue la Oficina de Normalización Previsional, la ONP, con casi 6.500 millones de soles. En tercer lugar, la SUNAT, 1.984 millones de soles. Y después siguen Proinversión, la Superintendencia del Mercado de Valores, OCE y Perú Compras. En total, el presupuesto del sector Economía y Finanzas está aumentando de poco más de 25.000 millones este año a más de 31.740 millones el próximo año. En la página 21 podemos desagregar y ver a qué se debe este incremento. Para el año 2017, nosotros en el Ministerio de Economía y Finanzas hemos ejecutado el 94,6% del presupuesto. Al cierre de octubre tenemos una ejecución del 84,7% y la expectativa es que cerremos este año con una ejecución del 98%. Ustedes saben, el sector de Economía y Finanzas tiene una composición básicamente de gasto corriente.
Las inversiones son menores en el sector de economía y finanzas, tienen que ver por lo general con algún proyecto institucional. Las grandes inversiones que hacemos en el país tienen que ver con los sectores productivos y los sectores sociales, como ustedes van a ver a continuación cuando los ministros y ministras hagan este tipo de presentación. La fuente de financiamiento de los recursos del sector de economía y finanzas provienen principalmente del crédito externo, ¿no? de los recursos por operaciones oficiales de crédito. Estos son los créditos que tomamos en el país y que se dedican principalmente a cubrir el servicio de la deuda. Por recursos oficiales de créditos tenemos una ejecución estimada de más de 11.300 millones de soles este año. Y hablando ya del año 2019, para culminar con las últimas 3 láminas, les decía que el presupuesto del sector es más de 31.740 millones, principalmente cerca del 45% de este monto proviene del servicio de la deuda pública que está a cargo sobre todo del MEF y en menor medida de la SUNAT. El segundo rubro de importancia es el pago de las pensiones que se hacen a través de la ONP. En los últimos 2 cuadros ustedes pueden ver el detalle de cada uno de los pliegos del sector de economía y finanzas. Allí pueden ver claramente que el 63% de los gastos del MEF tienen que ver con el pago del servicio de la deuda pública. Y en el resto de sectores, principalmente, como reitero, la gran mayoría tiene que ver con los gastos corrientes. En proinversión, el 66%, prácticamente 2/3 partes de su gasto tiene que ver con gastos corrientes. En SUNAT, el 93% del gasto de la SUNAT se dedica a gastos corrientes. En la Superintendencia del Mercado de Valores, el 97% son gastos corrientes. En OCE, esta cifra llega al 83%. En UNP, cerca del 90%, dedicado principalmente al pago de pensiones, y en Perú Compras el 70% se dedica a los gastos corrientes. Esto sería el resumen, presidente, de las perspectivas económicas, del reporte de los ingresos que financian el presupuesto y de la estructura del gasto de los pliegos que comprenden el sector de economía y finanzas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Le pido una interrupción antes que termine el congresista del Castillo. Si usted se la concede, tiene la palabra congresista del Castillo. Muchas gracias, señor presidente, señor ministro de Economía, señor primer ministro, y un saludo a todos los miembros del gabinete. Señor ministro, ayer en la Comisión de Justicia se ha aprobado un proyecto de ley que ha venido del Ejecutivo, similar a uno que habíamos presentado nosotros hace un año, para liquidar las pensiones de los jubilados que tienen procesos judiciales. Eso más o menos equivale, tengo entendido, algo como 231 millones, ¿no? Lo pendiente. La pregunta sería si está previsto en este presupuesto el cumplimiento de esa ley o no. Esa es objetivamente la pregunta que le quería hacer. Gracias. Esas preguntas serán absueltas en el debate. A continuación, se concederá el uso de la palabra a los señores ministros de Estado para que sustenten los pliegos de egresos de sus respectivos sectores, así como los resultados y metas de la ejecución del presupuesto del año anterior y los avances en la ejecución del presupuesto del año en curso. El orden con el cual harán uso de la palabra los señores ministros ha sido presentado por la PCM. Tiene la palabra el señor Néstor Popolicio, ministro de Relaciones General de la Exteriores. República para el 2019, que crece en un 6.9% y que prioriza recursos para intervenciones sociales en educación y salud. Adelante, colegas, con más detalles en estudios. Señoras y señores congresistas.